Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia de Denia. Queremos en esta mañana tener nuestro estudio bíblico sobre la tercera carta de Juan y empezaremos con una lectura. Yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad, de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. En esta pequeña salutación o corta salutación podemos saber quién es el autor y el destinatario de esta carta y habla el anciano, comúnmente conocido como Juan, y es enviada esta carta a Gayo, un querido hermano por quien Juan transmite su profundo amor. Una vez más, Juan en esta carta deja sentadas unas bases que el amor a Dios va entrelazado al amor a los hermanos, como en cartas anteriores ha dicho. Gayo era testimonio de una vida fiel al Señor, de una vida entregada a la obra del Señor por amor a Cristo. Era una persona que daba buen testimonio, era una persona intachable, era una persona que a pesar de la situación que estaba viviendo la iglesia, decidía obedecer a Cristo, a abrir de una forma práctica, mostrar el amor de una forma práctica, abrir las puertas de su hogar a quienes necesitaban manutención, ayuda. Y esto lo sabía perfectamente el apóstol Juan. Posiblemente hasta Juan pudo haber sido recibido por él en su casa y si esto hubiese sido así, con mucha más razón, pues entendemos cómo Juan le trata con tanto cariño y con tanto amor y elogia su hospitalidad y le anima a continuar haciéndolo. Muchos daban testimonio de cómo andaba en la verdad, cómo tenía una conducta correcta, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la verdad del Evangelio. El testimonio de Gayo era claramente visible a todos en su alrededor, en su entorno. Es decir, él era una persona ferviente en espíritu y esto se notaba. Se notaba su relación con Dios. Se notaba y se notaba de una manera práctica. Él demostraba el amor a Dios de una forma práctica, amando a los hermanos y sobre todo a los extraños. Dice así la palabra del Señor: querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por allí aunque no les conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los gentiles. Por tanto, nosotros somos los que tenemos que apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando ellos enseñan y anuncian la verdad. En esta porción de la palabra, una vez más repito, Juan elogia, anima a Gayo a seguir
eh, ese ejemplo, ese buen ejemplo, ese testimonio de amor fiel al Señor y de una forma práctica a través de la hospitalidad. La verdad es que yo quiero resaltar aquí a los misioneros. Los misioneros eran personas que habían sido llamadas por el Señor a trabajar para Él a tiempo completo. Eran personas que habían dejado su comodidad, eran personas que habían dejado su hogar y todo esto lo hacían por amor a Dios. Y llevaban adelante la buena nueva. Ellos querían que el Evangelio alcanzara los lugares más lejanos que Dios les permitiera. Y necesitaban de hermanos fieles como Gallo, entregados, que de una manera desinteresada no solamente abrían las puertas de su hogar, sino también las puertas de su corazón. Y compartían con ellos de su comida, de su dinero, de su tiempo. Por esta razón, nosotros hoy en día también tenemos esta oportunidad. Tanto como en aquella época era necesario el abrir las puertas del hogar, lo es necesario hoy en una sociedad como en la que vivimos. Esto agrada a Dios que abramos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros hogares, que trabajando así podamos ser colaboradores con la predicación y la extensión de la palabra de Dios y el reino de Dios en la tierra. Aquí vemos claramente un testimonio que producía mucha alegría a Juan. Juan se alegraba mucho cuando él veía que los cristianos tenían una conducta intachable y andaban y caminaban en la verdad y servían a los hermanos y se amaban los unos a los otros. Es responsabilidad nuestra, de la iglesia, del pueblo de Dios, sostener, ayudar, colaborar, albergar a los misioneros. No los gentiles, no los no creyentes. Eran personas a las que los misioneros querían alcanzar para Cristo. ¿Cómo les iban a decir, ayúdame? No, ese privilegio nos los ha dado Dios a nosotros, su pueblo, sus hijos, de sostenerles, de proveerles, de ayudarles, de encaminarles en sus viajes, en sus labores, de orar por ellos, de escribirles un mensaje de ánimo, una carta, de apartar una parte de nuestra economía para que sea más llevadera, más ligera la labor que ellos realizan, que es un ministerio muy importante. Continuamos la lectura, queridos hermanos. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace, sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no les ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. En contraposición al buen testimonio del hermano Gallo, vemos el testimonio
de un líder de aquella congregación puesto por aquella congregación. Se le había confiado el dirigir aquella congregación. Vemos a una persona que estaba dando un mal testimonio. Diótrefes se estaba oponiendo a las enseñanzas del apóstol y no las estaba transmitiendo a la iglesia. El apóstol le escribía exhortaciones en la fe y él hacía caso omiso. Posiblemente veía a Diótrefes al apóstol como un impedimento para poder hacer en aquella congregación todo cuanto él quería. Y el apóstol avisa a Gayo y le dice, pero yo iré para poner orden y diré delante de todos lo que está haciendo y lo que está diciendo y cómo se está comportando. Y es necesario que cuando hay testimonios como esto, pues se ponga orden, sea refrenado, ya que Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo también lo afirmó. Y es cierto, hay situaciones como estas que se deben frenar. Se debe hacer con cautela, debe ser una persona espiritualmente madura la que tome cartas en el asunto. Por esto Juan estaba escribiendo y avisando a Gayo de esa posible visita por esta condición y situación que estaba experimentando la iglesia. Juan estaba preocupado por la congregación, por la iglesia, por la salud. Situaciones como estas en que el orgullo se apodera de una persona y le descalifica como un líder puede traer daño y un daño severo a la salud de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, vamos a continuar la lectura y dice, querido amigo Gayo, no te dejes influenciar por el mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestra que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestra simplemente que no conocen a Dios. Este versículo es clave. A mí me da la idea de que Juan estaba preocupado porque Gayo sucumbiera a este mal testimonio de Diótrefes. Y por eso escribe, muy preocupado, esta carta. Gracias a Dios, Gayo se mantuvo firme y muchos otros hermanos de aquella congregación se mantuvieron firmes a pesar de recibir represalias de este líder que no estaba actuando conforme al Evangelio, conforme a la verdad, conforme a las enseñanzas de Jesús, porque el carácter de un verdadero líder debía ser el carácter de un siervo, no de una persona que quisiera ser su voluntad y controlar la iglesia y dirigir y hacer y deshacer como él quisiera. Por tanto, Juan exhorta y dice, amados, Gayo, queridos hermanos, imitemos lo bueno. No nos dejemos vencer por el mal ejemplo. Esto es fundamental en nuestra vida, ya que también el testimonio de Diótrefes fue perfectamente conocido por todos y fue visto por todos. Me imagino la tristeza que esto debía causar en el corazón de aquellos hermanos que experimentaron sus represalias y el ser expulsados de aquella iglesia por abrir las puertas a
hermanos que venían predicando la palabra del Señor. Y Juan aprovecha una vez más y continúa diciendo, todo, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él. Y ustedes saben que decimos la verdad. Juan una vez más elogia el buen testimonio de lo que debería ser, de lo que era un cristiano. Y pone como ejemplo a Demetrio. Demetrio es comparado en este versículo con la verdad misma. Es como si cogieses a una persona, pusieses la Biblia a su lado y cuando la leyeses, la palabra de Dios, la verdad, reafirmara que la vida de esta persona es consecuente con su fe, con lo que cree. Demetrio era claro ejemplo de una vida transparente. Y una vez más el apóstol Juan refuerza la idea de seguir los buenos ejemplos, las buenas costumbres, no los malos. Y llegamos, queridos hermanos, a la despedida del apóstol. Tengo mucho más que decirte, dice Juan, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dale mis saludos a cada uno de nuestros amigos allí. Y hasta aquí, queridos hermanos, hemos llegado al final de este estudio bíblico de hoy. Espero que el Señor os haya bendecido y que tengáis un buen día. Muchas bendiciones.